Tengo el gusto de presentarles a la doctora Laura Moya. La doctora Laura Moya es gastroenteróloga del Instituto Good Medical, médico cirujano de la Universidad del Bosque, médico internista de la Universidad del Bosque y gastroenterología endoscopia de la Universidad del Rosario, que nos acompaña con la conferencia Abordaje diagnóstico de la disfagia. Laura, bienvenida, muchísimas gracias por aceptarme la invitación. Buenos días para todos. Muchas gracias a la asociación por la invitación, al doctor González. Hoy me corresponde hablar de este tema que se llama disfagia, lo que el médico debe saber. Primero que todo, según la definición, la palabra dis significa dificultad para comer, dificultad o desorden, y fagia es comida. Entonces esto significa dificultad para tragar. Es una sensación subjetiva de dificultad del tránsito de los alimentos en cualquier parte que va desde la boca hasta el estómago. Sabemos que la podemos clasificar en tres tipos: disfagia orofaríngea, disfagia esofágica o la disfagia funcional. La disfagia orofaríngea es la dificultad para iniciar la deglución. Sabemos que esto hace parte de funciones neuronales o musculares anormales. Aquí vamos a tener músculos involucrados para la transferencia de los alimentos, la boca, la faringe, la parte posterior de la garganta y el esfínter esofágico superior. La disfagia esofágica es una sensación de que los alimentos se quedan atascados en cualquier parte del tórax, es decir, a lo largo del esófago. Está más asociado a las enfermedades del esófago tubular. Y la disfagia funcional la vamos a tener diagnosticada cuando ya hayamos descartado todas estas enfermedades, tanto mecánicas, motoras o de alguna enfermedad infiltrativa. En cuanto a la epidemiología, sabemos que los estudios poblacionales son limitados. La prevalencia se ha visto hasta el 11% de la población general. La incidencia y la prevalencia aumentan con la edad, y esto está dado básicamente por enfermedades como por ejemplo el accidente cerebrovascular. Sabemos que los pacientes hasta en el 70% pueden presentar alguna causa de disfagia. Hasta el 80% de enfermedades neurodegenerativas aumenta a medida que avanza la edad. Hasta el 13% de los pacientes mayores de 65 años pueden presentar algún síntoma de disfagia. Los pacientes institucionalizados hasta el 51% y hasta el 75% de los pacientes que han tenido radioterapia por alguna lesión maligna de cabeza y de cuello. En Estados Unidos se ve en las encuestas que 1 de cada 25 adultos puede presentar algún síntoma de disfagia alguna vez en su vida. Puede estar asociado a 60,000 muertes al año por problemas de deglución y pues va a tener elevados costos anuales, hasta $7 billones, y esto es dado por hospitalizaciones, por manejo sobre todo de patología neoplásica, incapacidades laborales. También se sabe que produce muchas alteraciones en el estado de ánimo de los pacientes. En cuanto a las generalidades, sabemos que la disfagia es un síntoma de alarma, por lo cual siempre justifica realizar estudios. Afecta la adecuada nutrición y el paciente puede tener pérdida de peso. Necesitamos una historia clínica completa, con lo cual vamos a determinar qué tipo de disfagia cursa nuestro paciente y así poder dar un adecuado tratamiento. Tenemos que diferenciarla de la odinofagia, que es el dolor que se produce al tragar. Esta sobre todo se produce por inflamaciones o infecciones agudas y raramente se produce por un proceso obstructivo. El globus, que es una sensación subjetiva que el paciente va a referir una molestia persistente en la garganta, y esto puede ser dado más por hipersensibilidad. El dolor torácico, además, que es muy necesario descartar una patología cardíaca, pues porque esto sí puede producir alteraciones y alta tasa de mortalidad. Y la hipersensibilidad, que es uno pues de los síntomas que realmente son nuevos en nuestro paciente, ya que ellos tienen una respuesta exagerada a estímulos que podrían llegar a ser no dolorosos para la población general. En cuanto a la fisiología de la deglución, sabemos que es una de las funciones motoras más elaboradas del ser humano porque tiene actividades de activación e inhibición. Sabemos que involucra más de 25 pares de músculos, entre ellos está lo desde la boca, la garganta, la faringe, la laringe, el cuello, y sabemos que se divide en tres fases. La fase oral, que es una fase voluntaria,
donde sabemos que está la fase preparatoria y la de transporte. Lo primero que hacemos en esta fase pues es detectar qué tipo de alimento vamos a ingerir, si el alimento pues está adecuado para el consumo, si no pues se desecha. En la fase preparatoria lo que va a hacer es la humidificación y la masticación para que se forme el bolo alimenticio, y en esta fase de transporte, por medio de la lengua y los músculos de la boca, poder hacer un transporte o impulsar el bolo alimenticio hacia la parte posterior de la garganta, donde iniciaría la fase faríngea, que es involuntaria, donde vamos a tener todos los movimientos faringios para desplazar este bolo al tercio proximal del esófago. En este momento pues ocurren varias cosas en menos de un segundo. Hay que hacer la masticación, la propulsión del bolo a la parte posterior de la garganta, se cierra el velo faríngeo, hay relajación del esfínter esofágico superior, y el transporte del bolo esofágico. También sabemos que en este momento se pueden presentar degluciones de la faringe, depende de la ocupación del bolo alimenticio. Entonces, si hay una ocupación del 20%, va a haber un cierre del velo faríngeo para evitar que haya broncoaspiración, y si hay un acúmulo de más de 80%, puede haber una deglución refleja para evitar la broncoaspiración. La fase esofágica es la fase final de la deglución, que también es involuntaria, se produce cuando ya el bolo está listo para ingresar, hay apertura del esfínter esofágico superior para que pase el bolo, este se cierra y ahí hay apertura del inferior. Entonces ahí también se da la fase propulsiva, que por medio que avanza el alimento se producen las ondas contráctiles para que se pueda completar el proceso de deglución. La disfagia, como les expliqué, la vamos a clasificar en tres. Esta es la primera, la disfagia orofaringia, que es una alteración de la transferencia del bolo desde la boca hacia el esófago. Hay una dificultad para iniciar la deglución, entonces nosotros podemos ver que nuestros pacientes presentan síntomas como tos, aspiración, regurgitación, voz nasal, babeo, ahogo, halitosis o, en el caso más grave, neumonías aspirativas. El origen puede ser de neurona motora, como en el accidente cerebrovascular, o en la esclerosis múltiple, de unión neuromuscular como en la miastenia gravis, de músculo estriado como en las distrofias musculares, o en causas estructurales si tenemos neoplasias, si hay pues secuelas como de una intubación orotraqueal prolongada, entre otras causas. Es muy importante tener una historia clínica y un examen físico completo, ya que esto nos ayuda casi a identificar la causa hasta en el 85% de los casos. La prevalencia pues aumenta por la edad, y si nuestro paciente tiene otros trastornos como accidentes cerebrovasculares, enfermedad de Parkinson, demencia, y sabemos que las causas neuromusculares son mayores que las causas estructurales. Hay unas preguntas claves que nosotros podemos hacer a nuestros pacientes para poder aumentar nuestra sospecha diagnóstica en el primer abordaje de la consulta. Si hay un retraso en el inicio de la deglución, si existe regurgitación postnasal, si se presenta tos durante la deglución o si se requieren múltiples intentos para realizar la deglución. Esto nos da hasta un 80% de la probabilidad de que nuestro paciente esté cursando con disfagia orofaringia. La presentación clínica, pues el paciente nos va a decir que se localiza en la parte superior del cuello o en la parte posterior de la garganta. Los síntomas ocurren por lo general un segundo después de la deglución: tos, regurgitación nasal, sensación de ahogo. Cuando los pacientes nos dicen que siente que se le va por el camino viejo, aquí es cuando hablamos de una disfagia orofaringia. En los casos más severos vamos a tener aspiraciones, donde el paciente puede presentar infecciones, neumonía, abscesos pulmonares, y puede haber compromiso de los nervios craneales inferiores. Por eso es que se produce voz nasal, ronquero, babeo de saliva. Este cuestionario está validado, es el cuestionario EAT-10, donde incluye estas preguntas. Por ejemplo, si mi problema para tragar me ha llevado a perder peso, mi problema para tragar interfiere con mi capacidad para comer fuera de casa, tragar líquidos me supone un esfuerzo, tragar sólidos me supone un esfuerzo, tragar pastillas hay un esfuerzo extra, tragar es doloroso, el placer de comer se ve afectado por mi problema para tragar. Cuando trago la comida se pega a mi garganta, hay tos cuando como, o tragar es estresante. Un puntaje mayor a 2 es altamente sugestivo. Si ya tenemos 4 puntos a favor, pues el paciente está muy comprometido, y es cuando deberíamos hacer evaluaciones adicionales para poder empezar un tratamiento de nuestros pacientes. El examen físico de la boca y la orofaringe es muy importante. Tenemos que valorar que haya un adecuado paso
de la saliva y cuánta cantidad de saliva el paciente puede pasar, mirar que no haya globus, descartar una serostomía y sobre todo las piezas dentales, sobre todo en los pacientes a medida que aumentan en edad. Esta es una de las causas principales que muchas veces no se tienen en cuenta y pues el paciente al tener deficiencia de sus piezas dentales pues no va a tener una adecuada masticación y esta puede ser una de las causas principales de la disfagia. Sabemos que el componente motor y sensorial del músculo, del nervio facial, del trigémino, del espinal, que pues ellos están actuando en la sensibilidad facial, en la apertura de la mandíbula, en el movimiento de la lengua, en la masticación. La etiología de la disfagia orofaringea se puede dividir en causas neuromusculares o estructurales. En cuanto a las neuromusculares tenemos el accidente cerebrovascular, la enfermedad de Parkinson, la esclerosis lateral amniotrófica, poliomielitis, trastornos del tronco encefálico, tumores cerebrales, polimiositis o dermatomiositis, distrofia muscular, miastenia gravis o anormalidades del esfínter esofágico superior. En cuanto a causas estructurales, vamos a causar con inflamación como faringitis, estenosis por radiación, divertículo de Zenker, membranas y estenosis benignas, hipertrosis cervical, cáncer laringio y faringio y aumento de la glándula tiroides. Para el diagnóstico de esta patología, el examen pues, de entrada podría llegar a ser una radiografía con deglución de bario. Idealmente esta debería ser realizada o interpretada por un fonoaudiólogo. Vamos a tener una vista lateral y anteroposterior de la fascia oral y faríngea de la deglución. Aquí se van a utilizar bolos de diferentes consistencias, líquido, espeso, semisólido y sólido, para ver cómo está la depuración orofaríngea de los alimentos y si hay alguna anomalía estructural. En la primera imagen podemos ver que hay una alteración para la relajación del cricofaringio, entonces vemos cómo se acumula el bolo. En la gráfica B vemos cómo se acumula el bolo en la parte posterior de la garganta que corresponde a un divertículo de Zenker, y en la gráfica C vamos a ver un paciente que presenta broncoaspiración. También existe el test de agua que actualmente está en desuso por alto riesgo de broncoaspiración. Ese consistía en que se le daba al paciente a tomar 50, 60 y hasta 150 mililitros de forma rápida de agua. Se valoran síntomas y la desaturación, pero pues tiene alto riesgo de aspiración, por lo cual actualmente no es el test de elección. Tenemos la manometría esofágica de alta resolución que podría utilizarse para evaluar la función faríngea, pero sin embargo esta no está diseñada para valorar el esfínter esofágico superior y se necesitan más estudios para esto. La laringoscopia transnasal de fibra óptica, que puede valorar la acumulación laríngea durante la deglución y permitir visualizar si hay alteraciones estructurales en la nasofaringe, orofaringe y la laringe. Esta gráfica que les traigo acá es de la manometría faringoesofágica. Esta manometría es diferente a la manometría esofágica, tiene un software diferente, es más costoso, no está incluido en la clasificación de Chicago y pues se necesitan más estudios para determinar si realmente nos puede ayudar para llegar al diagnóstico de la disfagia. Esta mide la presión del esfínter esofágico superior, mide la apertura, mide la presión y las ondas de contracción. Entonces en la primera gráfica vemos cómo pasa el bolo, hay una presión intrabolo adecuada, hay una relajación normal del esfínter esofágico superior, por lo tanto hay un paso del bolo y se ve la onda que transita. En la gráfica de la mitad vemos que hay alteración de la relajación del esfínter esofágico superior, por lo tanto hay aumento de la presión intrabolo y se ve que no hay tránsito adecuado del bolo. Y en la gráfica C no hay adecuada propulsión a pesar de que se está relajando el músculo. Digamos, esto se puede ver en una distrofia muscular. También tenemos la endoscopia, que nos ayuda a mirar la mucosa orofaringea y esofágica para descartar que no hayan membranas, estenosis o divertículos, el TAC o la resonancia, que nos va a ayudar a mirar tejidos blandos, lesiones que ocupan espacio, gracias, anormalidades pues en el sistema nervioso central y marcadores serológicos que nos ayudan a ver enfermedades autoinmunes como polimiositis, dermatomiositis, entre otras. Este es un método de exploración clínico, volumen y de viscosidad. Me parece que es un examen muy importante, se puede realizar en la cabecera del paciente, nos ayuda tanto al diagnóstico de la disfagia orofaringea para saber si el paciente tiene problemas de seguridad y de eficacia. Con esto podemos brindar un tratamiento para el paciente y también hacer un seguimiento con él.
Funcionaría como si fuera una prueba de esfuerzo pues cardíaca. Lo que se hace es que se le dan al paciente, bueno, primero tenemos que evaluar si el paciente tiene problemas de seguridad o de eficacia. La seguridad quiere decir que tenga riesgo de aspiración, entonces si vemos que tiene desaturación, que tiene regurgitación nasal, que tiene voz ronca, aquí ya estaríamos hablando de un problema de seguridad. Y la eficacia es que no tenga buen cierre labial, que tenga escurrimiento del alimento o que tenga aumento de residuo tanto en la boca como en la faringe. Siempre vamos a empezar con consistencias de viscosidad media como el néctar, seguimos con la baja como el líquido y el pudín que es de viscosidad alta. Entonces se hace una prueba de tolerancia con cada una de estas viscosidades a ver el paciente hasta cuál tolera. Si vemos que el paciente cuando empieza con néctar presenta algún riesgo de aspiración, de una vez vamos a pasar a la viscosidad más alta y esto nos ayuda para saber cuál es la consistencia que nuestro paciente puede tolerar sin presentar riesgos de aspiración. Si se le hace terapia, se puede hacer seguimiento con esta prueba para ver si ha mejorado y poder modificar su tratamiento. La valoración instrumental se hace por medio de videofluoroscopia, donde es una radiología dinámica, donde vamos a mirar la anatomía por medio de bolos de contraste hidrosolubles y es muy útil para determinar aspiraciones silentes. Tenemos la fibrobroncoscopia de la deglución que graba secuencias deglutorias, entonces como este es en tiempo real, también se pueden ver si hay lesiones ocupantes, si hay alguna alteración del cierre, de la elevación de los músculos, cómo se manejan las secreciones, qué capacidad tiene el paciente para deglutir. Aquí vemos la gráfica A, que es un paciente normal, y la E, donde ya vemos que hay una acumulación de bolo mayor del 50% con alto riesgo de aspiración. Probablemente este paciente sea candidato para una vía alterna de la deglución. En este algoritmo, pues para mostrarles la disfagia orofaringea, considerar serostomía, globus o aversión por la comida, hacemos una imagen por videofluoroscopia o un trago de varios si es anormal, miramos las técnicas de deglución del paciente, posición del cuello, consistencia del alimento, si ha perdido peso y hay una franca aspiración, podemos considerar una vía alterna de nutrición. Si vemos que hay alteraciones en el esfínter esofágico superior, pues podemos considerar dilataciones y si es normal continuar estudios con laringoscopia o endoscopia de imagen. El manejo pues debe ser multidisciplinario, que incluya atención primaria, nutrición, fonoaudiología, otorrino, gastroenterología. Según las anomalías específicas puede llevar a dilataciones endoscópicas, a correcciones de divertículos o agentes antiinflamatorios. La mayoría de las causas neurológicas centrales o periféricas no son susceptibles a un tratamiento específico. El tratamiento debe ser individual y minimizar el riesgo de aspiración para mantener una nutrición adecuada. Estos son estudios que se han hecho con técnicas de estimulación central y periférica. Lo que hacen estos como vibraciones es que ayudan a que haya un cierre del paladar blando de una forma más rápida y con eso disminuye el riesgo de broncoaspiración. Sin embargo, se necesitan más estudios para poder determinar si esto realmente es benéfico para el paciente. La disfagia esofágica pues es una interrupción del tránsito del bolo dentro del esófago después de que éste haya atravesado el esfínter esofágico superior. En este caso las causas estructurales sí son las más comunes, entonces podemos tener enfermedad por reflujo gastroesofágico, anillo de Chasky, enfermedades infiltrativas, la esofagitis eosinofílica, por pastillas, el uso de opioides que como va a producir una alteración para la relajación del esfínter esofágico inferior, pues puede producir disfagia o la hipomotilidad porque no hay una adecuada propulsión de los alimentos. Entonces aquí en esta tabla vemos todas las causas estructurales o neuromusculares que podemos tener. Las estructurales les acabo de mencionar, las neuromusculares tenemos las acalasias, el espasmo esofágico distal, el esófago hipercontráctil, la enfermedad de Chagas, esclerodermia o enfermedades del tejido conectivo. El paciente nos va a referir que la comida pues puede pasar, pero que se le queda atascada en cualquier parte del pecho, por decirlo así. Puede ser iniciante para líquidos, seguir a sólidos, o puede ser en viceversa, puede existir con síntomas de reflujo, hay pérdida de peso. No es lo usual, pero los pacientes pueden presentar impactación alimentaria y esto se ve en enfermedades infiltrativas o en la esofagitis eosinofílica. Pueden haber síntomas pues de pseudoacalasia o dolor torácico atípico. El diagnóstico también lo hacemos con un examen físico, historia clínica completa, los síntomas que el paciente nos refiere,
Como expliqué, la disfagia siempre es un síntoma de alarma, por lo cual debe ser tratado. La endoscopia pues podría ser el estudio de primera línea, porque además de que nos permite una imagen directa, pues podemos tomar biopsias. En la primera imagen vemos una estenosis péptica por un reflujo. En la segunda imagen vemos donde hay traquealización del esófago, que puede ser sugestivo de una esofagitis eosinofílica. En la tercera imagen vemos una lesión ocupando espacio, que pues es una neoplasia del tercio distal del esófago. La radiografía con bario también se puede utilizar. Esta la podemos ver para ver estenosis sutiles o anillos esofágicos. Se puede hacer con bario cronometrado o con tableta de bario. Si se hace con tableta de bario, esta es de 12.5 a 13 milímetros y el diagnóstico es si la tableta se queda atorada en el esófago, si la tableta no pasa. Si es con bario cronometrado, se le deben dar de 100 a 250 mililitros de bario y se debe medir, tomar radiografía al minuto, a los 3 minutos y a los 5 minutos, y con eso se mide la columna de bario. Es diagnóstico si al minuto es mayor a 5 centímetros. La manometría esofágica de alta resolución, vamos a tener imágenes topográficas de peristalsis del esófago y la función del esfínter esofágico inferior. Es el gold estándar para los trastornos de motilidad esofágica y esto lo vemos por medio de la clasificación de Chicago. Vamos a hablar de la relajación del esfínter esofágico inferior, de las degluciones, de la impedancia para mirar el tránsito del bolo, y se clasifica según son desórdenes de obstrucción del tracto de salida o de la peristalsis. Aquí vemos gráficas donde vamos a ver los desórdenes del tracto de salida, que son las 3 acaláceas, y los de contractibilidad, como la contractilidad ausente, la motilidad esofágica inefectiva, el espasmo esofágico distal o el esófago hipercontráctil. También tenemos el endoflip, que es una nueva tecnología que se está usando. Esta se usa en los casos de que no haya un diagnóstico conclusivo de síntomas de obstrucción al tracto de salida, cuando ya tenemos otros estudios como la endoscopia o una manometría esofágica. Es para casos que son muy específicos, siempre se debe valorar pues el paciente en conjunto. Aquí lo que vamos a valorar es el diámetro el índice de distensibilidad y el diámetro de apertura del esfínter esofágico inferior y también el patrón de contractilidad. Ya vemos que también salió este año la clasificación de Dallas 2.0, que es aún más específica para saber los patrones que se encuentran en el endoflip y así poder tener un diagnóstico más claro donde vamos a saber con qué cursa nuestro paciente y así poder dar un tratamiento específico, sabiendo que puede ser un tratamiento permanente o modificador o simplemente un tratamiento que pueda llegar a ser paliativo. Entonces, en la disfagia esofágica tenemos, primero vamos a considerar serostomía, odinofagia, globus o aversión a la comida. Vamos a hacer una endoscopia para toma de biopsias o estudio con bario. Si hay procesos mucosos como por reflujo, podemos dar inhibidor de bomba de protones o podemos dar trago de esteroides o ajustar la dieta. Si hay estenosis, vamos a hacer una dilatación endoscópica. Si estos estudios son normales o estamos sospechando una calasia o alguna alteración en el vaciamiento, podemos hacer una manometría, un endofib y así tener un diagnóstico específico, pero si diagnosticamos un cáncer, pues tenemos que hacer otras imágenes adicionales y derivar nuestro paciente a oncología. En cuanto a la disfagia funcional, es una sensación de tránsito anormal del bolo que pasa a través del cuerpo del esófago. Para llegar a este diagnóstico, pues ya hemos tenido que descartar todas estas patologías de las que hemos hablado. Hay que descartar anormalidades estructurales, mucosas o motoras. Hay que hacer una exclusión exhaustiva. Esta pues tiene una prevalencia desconocida del 0,6% y es un trastorno funcional menos prevalente. Como es un trastorno funcional, pues tenemos que está incluido en los criterios de Roma y se diagnostica por una sensación que los alimentos sólidos o líquidos pasan de manera anormal por el esófago. Hay ausencia de anomalía estructural de la mucosa esofágica, ausencia de reflujo o de esofagitis eosinofílica y ausencia de trastornos esofágicos importantes. Esta puede estar más asociada pues, a la interacción del cerebro-intestino, entonces vemos que puede haber alteración en las vías sensitivas del esófago que se comunican con el sistema nervioso o también alteraciones de sensibilidad en el tórax que hacen que el esófago sea más sensible a ciertas
a ciertos estímulos. Por lo tanto, esta es una de las patologías que puede remitir con el tiempo y al no tener un diagnóstico de lo que lo está causando, pues no se recomienda hacer ninguna intervención definitiva. Generalmente lo que se recomienda son hacer cambios en dieta, mejorar la higiene bucal, entre otras cosas. Entonces, pues tenemos que descartar las causas orofaringeas de la disfagia. Si es una causa esofágica, tomar biopsias. Si está asociada a síntomas de reflujo, consideramos un estudio de pHimetría o una manometría. Si consideramos que es anormal, es un trastorno motor, pero si es normal, todos estos estudios que ya hicimos, pues sabemos que cursamos con una disfagia funcional. El tratamiento pues debe ser evaluar la consistencia de los alimentos, comer en posición vertical, adecuada masticación, concentración para comer. También se les puede decir a los pacientes que consuman tragos líquidos entre los tragos sólidos, y en algunos pacientes se ha utilizado neuromodulación con dosis bajas de amitriptilina, en este caso para dar un tratamiento a esta disfagia funcional. La terapia endoscópica pues depende de los hallazgos que tengamos. Si son estenosis, podemos hacer dilatación con balón, con bujías, con visión directa o por medio de fluoroscopia. También se pueden utilizar stent en dado caso de una estenosis severa. El uso de IVP pues está recomendado cuando hay estenosis de origen péptico. Si hay esofagitis eosinofílica, también se pueden utilizar esteroides tópicos, terapia de eliminación por dieta o el dupilumab. La esofagitis por píldora, pues suspender el medicamento que la causó, y si encontramos una esofagitis infecciosa, pues dar un tratamiento del agente etiológico. En los trastornos de la motilidad, pues si hay una alteración en la relajación del esfínter esofágico inferior, se puede considerar dilatación neumática, miotomía de Heller, POEM, toxina botulínica o en casos muy severos hasta una esofagectomía. Si hay una obstrucción maligna, pues se recomienda quimioterapia, resección quirúrgica, o si es un caso paliativo, pues se podría considerar un stent esofágico. Y como mensajes para llevar a casa, sabemos que la disfagia es un síntoma complejo, tiene un gran impacto en nuestros pacientes, por lo cual requiere un enfoque multidisciplinario, una evaluación adecuada para tener un adecuado diagnóstico y un tratamiento adecuado. El tratamiento debe ser individualizado. Tiene que haber una adecuada relación médico-paciente, y en estos casos siempre se recomienda empezar de una terapia de lo menos agresivo hasta lo más invasivo para poderle dar un alivio sintomático a nuestros pacientes. Muchas gracias.